Saludos chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. No se olviden chicos de registrar en este caso su asistencia en el chat. Verifique la asistencia en Excel. Fred Alcíbar. Presente. ¿Qué tal Fred? Noelia Cedillo. Presente. Hola Noelia. Amy Choes. Presente. Listo, Amy. Nicole Chuya. Presente. Listo, Nicole. Stephanie Cisneros. Presente. Listo, Stephanie. Génesis Cobos. Presente. Ya, Génesis, listo. María Fienco. Presente. Listo, María. Lady González. Presente. Hola, Lady. Jennifer Guaño. Presente. Hola, Jennifer. Cecilia Guayamabe. Presente. Listo, Cecilia. Andrea Ipanaque. Profe, ella le escribe en el chat, tiene problemas con el micrófono. Andrea, muy bien, ya le reviso a Andrea. Vamos a ver por ahora. Andrea, listo, sí, correcto, está conectada Andrea, gracias. Nicole Jiménez. Presente. Listo, Nicole. Diana Lata. Presente. Listo, Diana. Wanda Leal. Presente. Listo, Wanda. Gerardo León. Presente. Listo, Gerardo. Brigitte Lindau. Presente. Brigitte. Kenia Miranda. Nicole Monteoca. Presente. Listo, Nicole. Daniela Nazareno. Presente. Hola, Daniela. Jennifer Parra. Melanie Pico. Presente. Listo. Profe. Dígame. Yo sí estoy, veo que tengo falta. Stephanie Cisneros. Cisneros. Sí, listo, Stephanie. Ya le corregí. Gracias. A la orden. Saidit Pizarro. Presente, profe. Hola, Saidit. María Ronquillo. Presente. María. Edwin Santana. Presente. No, Edwin y José Zambrano. Presente. Listo, José. Perfecto. Nos está faltando. Presente Miranda, profesor. Ya, listo. Kenia Miranda. Nos está faltando Jennifer Parra. Y nos falta, bueno, solo Jennifer Parra nada más. Listo, chicos. Entonces, continuamos con la clase. En clase anterior estuvimos viendo acerca del estado de situación financiera, que es lo que vamos a ver en este momento. Vamos a ver acerca de el estado de resultados, ¿ya? Vamos a hablar acerca del estado de resultados integral. Dentro del estado de resultados integral, también conocido como estado de pérdidas y ganancias, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a determinar? Vamos a determinar realmente si dentro de nuestro ejercicio económico hemos obtenido utilidad o se ha obtenido de pronto una pérdida, que también puede suceder. Se puede dar ese caso cuando normalmente hablamos de compañías o de empresas o emprendimientos que recién inician dentro de sus primeros meses o dentro de sus primeros años. Normalmente la inversión que realizamos, ya sea comprando maquinaria, comprando algún tipo de activo fijo, comprando mercadería, de pronto es sumamente elevada y en los primeros meses o los primeros años no tenemos la utilidad necesaria, ¿ya? El estado de resultados, ¿qué es lo que hace? Se encarga de medir el desempeño durante un periodo específico, por ejemplo, un año. También podemos hacer controles cada mes. Es más, es recomendable que usted vaya monitoreando, que vaya haciendo un seguimiento de acuerdo a los resultados que esté obteniendo su empresa o emprendimiento. La definición contable de utilidad es ingreso menos gastos es igual a utilidad. El estado de resultados es un estado financiero que trata de determinar el monto por el cual los ingresos contables superan a los gastos contables. Lo repito, también puede ser, se puede dar lo contrario, donde en vez de que superen mis ingresos, yo tenga gastos superiores a lo que he obtenido como ingreso.
Al remanente que obtenemos, nosotros se le va a llamar resultado, el que puede ser positivo o negativo. Si es positivo, se le llama utilidad. Y si es negativo, en este caso, se le va a denominar pérdida. Ahora, dentro del estado de resultados, nosotros vamos a reflejar las ganancias versus los costos o gastos. Nos va a permitir ver cuánto ha ganado la compañía, cuánto ha ganado el dueño o los dueños. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros compramos una caja de leches, un cartón en paquetes de leches, y yo me dedico a venderlo? Por ejemplo, en el mes de octubre, yo compro un cartón, me vienen diferentes envases de leche, en este caso de leche, la lechera, lo compramos en $90 y nosotros, para venderlo, lo vamos a vender en $120. ¿Qué sucede cuando nosotros damos crédito? En el caso de que nosotros vendamos este cartón de leche, lo vamos a vender a crédito, vamos a cobrar el 80% dentro del mes de octubre, y la diferencia, en este caso, la vamos a cobrar a 2 meses plazo. Si estoy hablando que voy a cobrar el 80%, quiere decir que a mí me van a pagar, en este caso, en efectivo, $96, que es el 80% de mi precio de venta. La ganancia que nosotros registramos no es solo los $96. Esa no es mi ganancia. Nosotros tenemos que, en este caso, tener en consideración los principios de contabilidad generalmente aceptados, uno de los principios, el principio de realización o principio de devengado, donde nosotros vamos a reconocer, en este caso, el valor de la venta, el cual fue de $120, ¿ya? No importa, o no nos va a interesar en este caso, si usted la otra parte de esos $96, la parte restante, los 24 que faltan, yo los cobro en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. En este caso, el principio de realización que me indica que los ingresos se reconocen en el momento que se producen. Haya o no haya en este caso transferencia de dinero. ¿Ya? Es algo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros elaboramos, hacemos nuestro estado de resultados. Tenemos que aplicar el principio de realización o principio de devengado. Lo mismo podría hacer en el caso de algún gasto. Supongamos que nosotros estamos provisionando los gastos de sueldos. Gasto de sueldo del próximo mes, estamos hablando del mes, en el mismo caso, mes de octubre. Vamos a pagar el sueldo del mes de noviembre y yo comienzo a hacer la provisión en el mes de octubre. En este caso, esa provisión yo ya la considero como un gasto, a pesar de que el sueldo no le he pagado, sino hasta el siguiente mes. Si yo realizo la provisión, en este caso ya lo considero como gasto de aquel mes. ¿Ya? Entonces, por un lado, vamos a tener gastos que todavía no se han desembolsado, así como también vamos a tener probablemente ingresos que aún no los hemos percibido, pero tenemos que hacerlos constar. ¿Ya? Entonces, chicos, tengan en consideración eso cuando se trate de elaborar el estado de resultados integral. Ahora, dentro del estado de resultados, este incluye varias secciones. Una de las secciones va a ser la sección o la parte de las ganancias, donde vamos a reflejar todos aquellos eventos, todas aquellas transacciones que se dan en las que nosotros obtenemos algún tipo de beneficio. Por ejemplo, por un lado tenemos las ventas, tenemos también los ingresos financieros y tenemos otros ingresos. Cuando hablamos en este caso de ventas, por ejemplo, en el caso del cartón de leche, observamos que la ganancia o la venta que nosotros debemos registrar, si nos dedicamos a compra-venta de este tipo de productos, productos de pronto de consumo masivo, somos un supermarket, somos un hipermarket. En este caso, mi ganancia o mi venta, mejor dicho, en este caso va a ser ¿de cuánto? Del valor al cual yo vendí el cartón de leche. En este caso será de $120, que fue la caja, lo que voy a vender la caja. ¿Ya? Ahí estaríamos hablando de una ganancia bruta, de una venta bruta. ¿Ya? Pero dentro de estas ventas, nosotros vamos a registrar únicamente las ventas que tienen que ver con el giro específico del negocio. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, yo me dedico a la venta de bicicletas, vendo bicicletas, vendo repuestos de bicicletas, en este caso yo voy a registrar dentro de mis ventas cuando venda una bicicleta, cuando venda de pronto un manubrio, cuando venda un freno, cuando venda de pronto algún pedal, todo tipo de accesorios que va relacionado con el giro de mi negocio. ¿Qué pasa si yo estas bicicletas las traigo, por ejemplo, desde el puerto de Manta? Yo las traigo desde allá, tengo un camión que ya tiene varios años conmigo y ha cumplido su vida útil, pero el camión me está empezando a dar problemas, se me empieza a dañar con mucha frecuencia. Entonces yo decido comprar mi nuevo camión y voy a vender el camión que yo uso para transportar la mercadería. En este caso, si yo me decido a vender este camión, el ingreso que yo tengo fruto de la venta de este camión
¿Usted cree que lo debo considerar dentro de ventas? ¿Qué opinan? Vamos con Génesis Cobos. ¿Qué opina? El valor de la venta que obtuve por vender el camión de la compañía, ¿yo lo voy a registrar dentro de ventas en mi estado de resultados? No, pues, ¿Ya? ¿En dónde lo consideraríamos? eh, ¿Ingresos financieros? ¿Otros ingresos? en otros ingresos, Correcto, lo vamos a porque no considerar. pertenecen a lo que es la actividad, por decirlo, del negocio. Exactamente, en este caso, Génesis. No corresponde al giro ordinario del negocio. Entonces, la venta de este camión, que en este caso es un activo fijo para mí, yo lo voy a registrar dentro de otros ingresos. ¿Ya? Cuando hablamos nosotros de ingresos financieros, hablamos de aquellos ingresos que son producto de conceptos en que la empresa o actividades que la empresa ha realizado para obtener una rentabilidad. Por ejemplo, supongamos que nosotros invertimos en la compra de acciones. Como estuvimos viendo, cuando nosotros compramos acciones, yo tengo un dividendo que normalmente me va a pagar la compañía en la que invertí cada cierto tiempo. Se puede observar cuando descargamos las acciones, en caso de Yahoo Finanzas, descargamos las acciones de estas compañías, podemos ver que se pagaban los dividendos de manera trimestral. Entonces, ese dividendo es un ingreso financiero. Si yo de pronto tengo dinero depositado en mi cuenta de ahorros, este dinero que tengo depositado en mi cuenta de ahorros, ¿qué me genera? Me genera un interés. Entonces, ese interés, esa tasa pasiva que le están pagando a usted, que le están pagando a su banco, que le está pagando a su cooperativa, ese interés corresponde o equivale a un ingreso financiero. Lo mismo si usted tiene su cuenta corrientes, de igual manera si usted tiene un certificado de depósito, si usted adquiere alguna emisión de renta fija, como la que ustedes investigaron en la bolsa de valores, si usted hace este tipo de inversión, también será considerado como un ingreso financiero los ingresos que obtenga de estas inversiones. ¿Ya? Entonces tenemos que distinguir dentro de nuestras ganancias para poder ubicarlas dentro del estado de resultados en la parte que corresponde. Recuerde, dentro de las ventas vamos a poner exclusivamente los valores o los ingresos que tengamos fruto de las actividades operativas de la empresa, de aquello a lo que nos dedicamos exclusivamente. Cuando hablamos de otros ingresos, son ingresos que no pertenecen al giro ordinario del negocio. Un ejemplo, la venta de este vehículo. Si de pronto nosotros hemos decidido, de pronto estábamos en un local en Guayaquil y nos están yendo las cosas bien, decidimos cambiarnos a la ciudad de Cuenca, vende el local que usted tenía en Guayaquil, ese ingreso que usted obtiene por la venta de su local pasa a ser otros ingresos. ¿Por qué? Porque usted no se dedica a eso. ¿Ya? Ahora, vamos con la parte de los costos y de los gastos. Dentro de los costos y gastos también tenemos varias secciones. Podemos observar el costo de ventas, tenemos gastos administrativos, tenemos el gasto de ventas, gastos financieros, y tenemos otros gastos. Cuando nos referimos al costo de venta, nos referimos en este caso a el valor que nosotros gastamos, que el valor que nosotros pagamos para adquirir un producto. Si nos referimos a una empresa comercial, en este caso, yo me dedico a la compra-venta. Por ejemplo, supongamos que yo me dedico a comprar y vender camisetas. Por ejemplo, yo tengo una boutique, yo compro camisetas en Pinto, pronto las compro en $12 y yo las vendo al consumidor final, se las vendo en $20. ¿Cuál va a ser mi costo de ventas? El precio que yo pagué para adquirir este producto. Entonces, ¿cuál será mi costo de ventas si yo compro camisetas a 12 y las vendo en 20? Fred Alcibar, ¿cuánto será el costo de venta? Los 12. Correcto, los 12. Ese es su costo de ventas, el precio al cual usted está comprando el artículo para vender. Si por el contrario nos referimos de pronto a una empresa industrial, en este caso, ¿cómo damos el costo de ventas? Tenemos varias consideraciones. Por ejemplo, si yo me dedico a elaborar la prenda, si yo soy la empresa Pinto, de pronto no soy Pinto, soy la misma empresa, pero yo fabrico mis propias camisetas o mis propias camisas. ¿Cuál va a ser, cómo establezco yo mi costo de ventas? En primer lugar, lo que tengo que considerar va a ser la materia prima.
va a ser la tela que yo adquiera de pronto para las camisas, los botones que yo adquiera, el salario que yo le pago a mis operadores, el valor de depreciación que yo tengo por la maquinaria, en este caso, que tengo dentro de mi fábrica, la luz, el agua, el teléfono, todos estos valores que yo pague o que yo gaste para poder confeccionar, o elaborar o producir mi producto. ¿Ya? Ahí estamos hablando del costo de venta. Tenemos que hacer esa diferenciación entre una empresa comercial y una empresa industrial. Cuando hablamos de la empresa comercial, el valor que usted pagó por adquirir ese producto. Si hablamos en cambio de una empresa industrial, son todos los valores que nosotros hemos gastado o en los que hemos incurrido para poder fabricar mi producto. ¿Ya? Ahora, dentro de los costos y gastos tenemos también los gastos administrativos. Cuando en este caso hablamos de gastos administrativos, hablamos exclusivamente de la parte administrativa. ¿A qué nos referimos? Al sueldo que usted le paga al gerente, al sueldo que percibe de pronto el contador, el sueldo que percibe la secretaria, la depreciación de la computadora que utiliza el gerente, los arriendos de los locales o de la instalación donde se encuentra la parte administrativa de la empresa. Ocurre que muchas veces las fábricas se encuentran, por ejemplo, dentro de unas instalaciones, muchas veces alejados de la ciudad, y la parte administrativa se encuentra de pronto en el centro de la ciudad. Entonces, si usted tiene gastos de la parte administrativa, paga arriendo de local, paga luz de local, paga agua de local, entonces esos gastos son considerados gastos administrativos, donde se encuentran las oficinas administrativas de la empresa. ¿Ya? Cuando hablamos, en este caso, del gasto de ventas, ¿a qué nos referiremos al gasto de ventas? Un ejemplo. El sueldo de los vendedores. Correcto, Wanda. El sueldo que usted le va a pagar a los vendedores, ese va a ser un gasto de ventas. Si nosotros hacemos una campaña de marketing, esa campaña de marketing también corresponde a la parte de ventas. Si a mis vendedores yo les pago una comisión por la venta de los productos, por haber llegado a la meta, también va a ser un gasto de ventas. Todos los gastos que usted incurra en publicidad, en marketing, en cuñas. Por ejemplo, supongamos que nosotros a nuestros vendedores los trasladamos dentro de la ciudad a diferentes puntos. Entonces, esos valores que yo estoy pagando por movilización de mis vendedores son gastos de ventas. Si yo los movilizo no solo dentro de la ciudad, los movilizo dentro de la provincia o dentro de todo lo que tiene que ver con el territorio ecuatoriano dentro del país, son gastos de ventas. ¿Ya? Entonces, esto nosotros lo consideramos en nuestro estado de resultados en esa parte. Si pagamos de pronto alguna franquicia, si pagamos regalías, entonces nosotros, las regalías que pagamos por el uso de la franquicia son gastos de ventas. Cuando hablamos de gastos financieros, en cambio, hablamos de todo tipo de interés que la empresa pague por el uso de capitales. ¿A qué nos referimos? Si nosotros necesitamos hacer un crédito, el interés que usted pague por ese crédito va a ser un gasto financiero. Si nosotros tenemos que pagar algún tipo de comisión por un mantenimiento de la cuenta de ahorros, de la cuenta corriente, eso va a ser un gasto financiero. ¿Ya? Si nosotros hacemos la emisión, en este caso, de renta fija para obtener financiamiento, eso va a ser gasto financiero. Cuando hablamos de otros gastos, en cambio, nos referimos a los gastos que no pertenecen al giro ordinario del negocio. Similar cuando nos referimos a otros ingresos. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted tiene mercadería almacenada, la mercadería no está rotando con bueno, no tenemos las ventas que nosotros esperamos, la mercadería no está rotando lo suficiente y esa mercadería caduca. ¿Ya? Si de pronto usted sufre, qué sé yo, sufre el robo de la mercadería, si hay un incendio en sus bodegas, se pierde lo que tiene almacenado, estamos hablando de otros gastos, gastos que no pertenecen al giro exclusivo del negocio. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? No creo que haya ninguna duda. Estamos hablando exclusivamente de valores que debemos registrar dentro del estado de resultados, tanto para sus ganancias como para sus costos y gastos. Esa es la forma que se estructura, los conceptos básicos. Ahora, tenemos que tener en cuenta, al momento de elaborar nuestro estado de resultados integral,
nosotros tenemos una parte operativa y una parte financiera. Cuando nos referimos a la parte operativa, hablamos en este caso de la parte que tiene que ver con las ventas netas, nuestro costo de ventas, con esto tenemos la utilidad bruta o utilidad bruta en ventas, le restamos, en este caso, los gastos administrativos de ventas, los valores de depreciación y amortización y obtenemos lo que es la utilidad operativa. ¿Ya? Si nos referimos ya a la parte financiera de la empresa, ya esto va a incluir los gastos financieros, otros ingresos que tengamos, otros egresos que tengamos, si es que hay también, ¿no? Si no tenemos, obviamente no le vamos a poner, y tenemos la utilidad antes de impuestos. Hacemos el cálculo de los impuestos. ¿Cuánto será el pago de impuestos? ¿Cuánto es el pago de impuesto a la renta, chicos? Vamos con Emilia Finco. ¿Cuánto es el pago de impuesto a la renta en Ecuador para una compañía? No sé, profe, si sea el 12%, no. No, en este caso, Emilia. El 12%, recuerden, chicos, es el pago del IVA. Entonces, tengan claro, el pago del IVA es el 12% actualmente, hasta que no nos llegue a subir. Por lo pronto es 12. En algún momento fue 14, recuerden, que fue cuando hubo la situación del terremoto, entonces durante un año, para aumentar las recaudaciones, en este caso, ¿qué se hizo? Se aumentó el IVA del 12 al 14%, pero actualmente ya volvemos al 12%. Pero lo que les pregunto, chicos, es el pago del impuesto a la renta. Cuando nosotros elaboramos el estado de resultados integral, hemos obtenido nuestra utilidad. Ahora, a esa utilidad usted tiene que considerar el pago del impuesto a la renta. ¿Cuánto es el impuesto a la renta? Si estamos hablando de una compañía, el impuesto a la renta es del 25%, chicos, recuerden, 25%. Y lo puede comprobar usted, por ejemplo, en ese estado financiero, que es lo que tiene que hacer en este caso, dividir el impuesto para, en este caso, la utilidad antes de impuestos, y usted va a darse cuenta que es el 25%, ¿ya? Claro que habrá empresas que de pronto paguen el 22%, que paguen el 10%, pero eso va a depender de qué? De exoneraciones que tengan que ver con la parte tributaria. Por ejemplo, nuevos emprendimientos, dependiendo de la actividad del negocio, no pagan impuesto a la renta 5 años. Entonces, tiene que conocer también de la parte tributaria para determinar cuánto es el porcentaje que tiene que pagar de impuesto a la renta, dependiendo del giro del negocio, dependiendo en qué actividad se encuentre, en qué actividad productiva. De pronto tiene exoneración del pago de impuesto a la renta, de pronto se trata de un nuevo emprendimiento. Entonces, usted va a tener acceso a beneficios tributarios donde se va a descontar el valor de impuesto a la renta que tiene que pagar. ¿Ya? Entonces, tengan en consideración eso, que en un momento lo van a ver cuando vean la parte tributaria. Ahora, chicos, dentro de las distintas áreas que estuvimos viendo, dentro de la parte de gastos de venta, gastos administrativos, gastos financieros, en una compañía hay diferentes tipos de gerentes. Cuando se trata de compañías grandes, mucho más aún. Entonces, usted, si en algún momento es el CEO de la compañía, si usted es el manager de la compañía, usted tiene que conocer de todas las áreas de la empresa. Tiene que ver que cada uno de los gerentes de cada área esté realizando de manera óptima su trabajo. Si usted no realiza seguimientos, usted no hace de pronto algún tipo de seguimiento mensual, que debería hacerlo, al menos mensual, usted no va a esperar hasta fin de año a ver cuáles son los estados financieros, va a ver los resultados de la empresa y se va a topar con la desagradable noticia de que no tenemos utilidad o que de la utilidad ha disminuido en comparación con el año pasado. No, tiene que hacer un seguimiento mensual. El mínimo debería ser mensual, donde usted dé seguimiento a las distintas áreas de la empresa, a los distintos gerentes de ventas, gerente administrativo, gerente de recursos humanos, para ver cómo están haciendo sus funciones. Si realmente estamos ahorrando costos, si hablamos de las ventas, están aumentando nuestras ventas, si hablamos de la parte de publicidad, no estamos pagando por publicidad valores exorbitantes, ¿ya? Entonces, usted tiene que darle un seguimiento de manera que pueda coordinar, de manera que esté monitoreando, en este caso, a la empresa, y los resultados de la empresa no se vengan abajo, ¿ya? Porque se podría dar el caso de que existan en la parte financiera malas inversiones. Repito, ahora nosotros podemos comparar los estados de resultados con estados de resultados de años anteriores y mediante un análisis,
usando ratios financieros, podríamos llegar a la conclusión de que, por ejemplo, si yo comparo estos estados financieros, podemos ver que la mayor cantidad de ventas o el valor más elevado en ventas corresponde al año 2020. Pero yo utilizando ratios financieros de pronto me doy cuenta que a pesar de que he tenido mayores ventas en el año 2020, de pronto he tenido un mejor margen en el año 2018 porque tuve menos ventas, pero mis costos también fueron inferiores. Entonces hay que considerar no solo esa parte contable que nosotros lo estamos viendo ahí, la presentación del estado financiero, sino hacer un análisis, podemos hacer un análisis financiero, ver mediante ratios, determinar qué tan eficiente estamos siendo. ¿Ya? Entonces, estos resultados nos va a servir para tomar decisiones y recuerden que el resultado que usted obtenga, el estado de resultados, usted lo va a ver reflejado en el estado de situación financiera. ¿En qué parte del estado de situación financiera usted lo va a ver reflejado? ¿Qué opinan? En el estado de situación financiera, recuerden que tenemos el activo, tenemos el pasivo y tenemos el patrimonio, donde vamos nosotros a ver reflejado el resultado que tuvimos en el estado de resultados integral. ¿En qué parte? En el activo, profe. Casi, Daniela, no es en el activo. ¿Alguien más? ¿En dónde lo vamos a ver reflejado? Si tenemos una utilidad, ¿dónde se reflejará dentro del estado de situación financiera? En el patrimonio. En el patrimonio. ¿Y si tenemos una pérdida? En el pasivo. En el patrimonio también. Patrimonio. En el patrimonio. El resultado que nosotros obtengamos en nuestro estado de resultados, sea utilidad o sea pérdida, la vamos a ver reflejada en el patrimonio. Recuerden eso, chicos. Esto va vinculado ¿con qué? Con su estado de situación financiera. Es más, usted primero hace el estado de resultados y luego hace el estado de situación financiera, porque necesita indicar si hubo utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Ya? ¿Estamos claros, chicos, hasta ahí? Recuerde que también tiene que calcular, en este caso, lo que es correspondiente al pago de utilidades para sus empleados. Pero bueno, eso ya ustedes lo vieron en contabilidad. Ahí usted puede ver que el pago de utilidades a los empleados es del 15%, 10% para todos, 5% para aquellos que tuvieron cargas. Listo, chicos. Aquí tenemos un estado de resultados integral. Tenemos la corporación TVG, un estado de resultados del año 2019. Está en millones de dólares. Y usted puede fijarse que, bueno, está resumido. Tenemos el total de ingresos de operación, tenemos el costo de los bienes vendidos, tenemos de manera conjunta tanto los gastos de venta, gastos generales, gastos administrativos. Usted puede ver al final que tenemos la utilidad neta y tenemos dos rubros más. Tenemos adición a las utilidades retenidas y tenemos dividendos. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, una vez que nosotros hemos obtenido la utilidad neta de la compañía, la junta directiva o dentro de los lineamientos de la empresa, se ha llegado o se ha tomado como decisión, en este caso, que el 50% de la utilidad neta se va a pagar como dividendos, en este caso, a los accionistas, y el otro 50% va a adicionarse a las utilidades retenidas. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer el cálculo de la utilidad por acción y del dividendo por acción. ¿En qué consiste esto? En este caso, yo les voy a dar un dato acerca de cuántas acciones existen en circulación para la compañía y ustedes con ese dato, ustedes lo que va a hacer es calcular la utilidad por acción y el dividendo por acción. ¿Ya? Entonces, probablemente yo les ponga esto dentro de un ejercicio, ya les voy a tomar su lección, en este caso de primer parcial, yo les voy a indicar la fecha, probablemente el viernes ya les indico para cuándo es la lección. Y esto les puede tocar en el examen o les puede tocar en su lección, donde usted le muestro yo un estado de resultados y le voy a indicar que me calcule en este caso la utilidad por acción. ¿Cómo hago el cálculo de la utilidad por acción en este caso? La utilidad por acción va a ser igual a la utilidad neta dividida para el total de acciones en circulación. Entonces, estamos dividiendo, recuerden, la utilidad neta es de 86 millones y lo estoy dividiendo ¿para qué? Para el número de acciones que tengo en circulación. Tengo 29 millones de acciones en circulación. ¿Cuánto me da como resultado? En este caso, de utilidad por acción, 2.97 dólares. ¿Ya? No se me confunda, a veces se me confunde como que fuera un porcentaje. No estamos hablando de porcentajes. También tenga en consideración que el estado de resultados está reflejado
en millones de dólares. Porque probablemente le va a dar otro resultado si estuviera en miles de dólares. ¿Ya? Entonces tengan presente eso, chicos. De pronto se me van a confundir entre miles y millones y me van a dar un valor totalmente equivocado cuando yo les pregunte cuánto es la utilidad por acción. ¿Ya? Entonces, diferencie, póngale la coma donde tiene que ponerle, con el punto donde tiene que ponerlo, para que no se me confunda. Si les pido los dividendos por acción en este caso, para hacer el cálculo de los mismos, ¿qué hacemos? Sacamos el valor de dividendos que se va a pagar a los accionistas y lo divido para el número de acciones en circulación. ¿Cuánto tenemos de dividendos por acción? Perdón, de dividendos. Dividendos tenemos 43 millones. Lo divido para el número de acciones en circulación. ¿Cuántas acciones en circulación tenemos? Tenemos 29 millones. Entonces, el valor de dividendos por acción será de $1.48. ¿Ya? Pues repito, recuerde que esto está en millones. No va a ser lo mismo si yo le dijera que eso está en miles y tengo 29 millones de acciones. Entonces, tengo que calcularme el valor de acuerdo a lo que está en los datos. ¿Ya? Profe, Dígame. y ese valor, por ejemplo, como está en el ejercicio, si existen en el mercado 29 millones de acciones en circulación, ese valor, ¿cómo lo obtenemos? ¿Usted nos da ese valor para hacer los Sí, ejercicios? yo les doy ese dato. Yo les doy ese dato. No se preocupe de él. En este caso yo les digo, existen 5 millones, 3 millones, 1 millón, existen 100.000 acciones. Ese dato se lo doy yo. Además, de pronto, por ejemplo, yo no les estoy indicando cuál es la política de la empresa. En este caso, observando, yo les estoy indicando la política de la empresa, ¿cuál ha sido? Ha sido que el 50% de las utilidades netas se pague como dividendos y el 50% como adición a las utilidades retenidas. Usted lo puede ver en la parte de abajo. Ahí tiene 43 y 43, ¿cuánto le da? 86. Entonces se ha pagado el 50% en dividendos y el otro 50% como adición a las utilidades retenidas. Está solo viéndolo, usted se puede dar cuenta que es 50 y 50. Entonces, de pronto yo les indico el 30%, el 40%, usted va a tener que hacer el cálculo de cuánto es adición a las utilidades retenidas y cuánto es de dividendo. ¿Ya? Y de acuerdo a eso, usted va a desarrollar la fórmula del dividendo por acción. Listo, chicos, continuemos. Aquí tenemos un estado de resultados, en este caso de Matute S.A. También se encuentra en millones de dólares. Tenemos para el año 2019 y tenemos el valor para el año 2018. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en este momento, chicos? Van a calcular cuánto es la utilidad por acción y cuánto es el dividendo por acción del año 2019. Entonces, saque su calculadora, utilice Excel si está con su computadora de escritorio, con su portátil. Si está con su teléfono, puede usar la calculadora también para desarrollar en este caso lo que les estoy pidiendo. Les pido el dividendo por acción y la utilidad por acción. Vamos a considerar que en el mercado existen 3.6 millones de acciones en circulación. Y se estableció que el 40% de la utilidad neta se va a pagar en dividendos y el restante se adicionará a las utilidades retenidas. Entonces, con esos datos, calcúleme para el año 2019 cuánto es la utilidad por acción y cuánto es el dividendo por acción. Hágalo, tiene 2 minutos para hacerlo y ya le pregunto a alguno de ustedes. Si alguien ya tiene el resultado, me lo puede decir también. Profe, no sé si es que en la parte de abajo hay más datos, porque yo solo puedo visualizar el 0,2, no puedo ver la utilidad neta. Utilidad neta es 2.0 o 2 millones en este caso. No, pero no se ve, creo que no puedo, no sé si aleja un poquitito la pantalla.
No creo. Bueno, en este caso, tome en consideración, utilidad neta, escríbalo, es 2 millones. Ya con ese dato podría sacar, Wanda, 2 millones en la utilidad neta. Y con eso tiene que considerar que existen 3.6 millones de acciones. Y se estableció que el 40% de la utilidad neta se pagará en dividendos. Entonces, de pronto también le puedo poner algo, bueno, algo que también suele hacer cuando son ejercicios realmente así sencillitos, son fáciles, que lo que tiene que hacer es, en este caso, multiplicar, dividir o sumar algo. Yo se los suelo poner como preguntas en el modo. Entonces, si usted sabe cómo hacerlo, lo que hace, sencillo, hace la división y listo, elige A, B, C, D. Pronto tiene ahí que es $1, $2, 50 centavos, 30 centavos. Ya va a depender. Cuando son preguntas sencillas, suelo hacerlo así, chicos. Entonces, no vaya a pensar que de pronto eso le va a tocar como ejercicio, porque realmente no demanda demasiada dificultad. ¿Ya? Entonces, ¿alguien tiene resultados, chicos? ¿A quién le salió ya la utilidad por acción? ¿Cuánto es la utilidad por acción? 0,50, ¿no? 0,50 y algo, 50 cerrado. 55. 0,55, correcto. ¿Y el dividendo por acción? ¿Cuánto será el dividendo por acción? Recuerde que para el caso del dividendo tenemos que considerar que el 40% de la utilidad neta de esos 2 millones se va a pagar en dividendos. 0,22. 0,22, ¿correcto? Nicole me parece que fue quien habló. Sí. Sí, perfecto, Nicole. Entonces, sí, esos son los resultados, chicos. Recuerde, utilidad por acción, en este caso, ¿qué hacemos? Esos 2 millones de la utilidad neta los dividimos para 3.6 millones de acciones y tenemos como resultado 0.55 por acción. Bueno, si redondeamos, diríamos 0.56 centavos. Y de dividendo por acción, en este caso, el valor que se está pagando por dividendo es de 0.22 centavos. ¿Ya? Recuerde, por ejemplo, qué pasaba cuando descargamos esas acciones de pronto de Visa, 3M, creo que fue que nos habíamos realizado nosotros. Descargábamos las acciones y descargábamos el valor de dividendos por las celdas o las filas, en este caso, que nosotros eliminamos. ¿Ya? Entonces, esos dividendos, ¿qué podría hacer usted? Podría sumar, bueno, realmente ahí ya le estaba dando cuánto se estaba pagando de dividendo por acción. Entonces, usted en este caso tendría que hacer, multiplicarlo por el número de acciones que usted tiene o que usted piensa comprar para saber cuánto es lo que se está pagando. Pero ya ahí estaba automáticamente determinado el dividendo por acción. Profe, Dígame, le cerré el audio, Daniela, dígame. una pregunta. ¿El 40% de la utilidad neta se pagará? O sea, ¿cómo saco el 40%? Porque no entendí. Ya me quedé ahí, me quedé por 0.55. No se preocupe, Daniela. Entonces, política de la empresa, ¿cuál es en este caso? La que yo le estoy indicando. El 40% de la utilidad neta se pagará en dividendos. ¿Cuánto es la utilidad neta? Es de 2 millones, Daniela. Entonces, a esos 2 millones, ¿qué hacemos nosotros? Le sacamos el 40%. Usted lo puede multiplicar por 0.40, ¿ya? En este caso, ¿cuánto le da? Le da 0.8. O $800.000, si hablamos de, ya hablando de millones de dólares. $800.000 o 0.80, lo va a dividir usted ese 0.80 por 3.6. O 800.000 dividido para 3.600.000. Si es que quiere digitar todos los números en la calculadora. ¿Ya? ¿Qué hicimos, Daniela? Sacamos el 40% de la utilidad neta. ¿Cuánto es la utilidad neta? Usted tiene ahí los datos, 2.0. Así 2.0 le saca el 40%. ¿Cuánto le da? 0.80. Y ese 0.80 lo dividimos para 3.6 millones de acciones, que es lo que tenemos. Y ahí nos da como resultado, Daniela, 0.22 centavos por acción que estamos pagando de dividendo. ¿Ya? Entonces ahí tendré que jugar con la calculadora un momento, Daniela, para verificar que lo que le estoy diciendo
¿Es correcto? O lo que está en la diapositiva es correcto. Recuerden que tienen que practicar. Si usted no practica, se le va a hacer complicado al momento de dar la lección o de dar el examen. Listo, chicos, hasta ahí entendido. Estamos bien. Si tienen alguna duda, me indican. Entonces, dentro de los componentes del estado de resultados, ya les mencioné, tenemos las ventas, costo de ventas, utilidad o margen bruto de ventas, los gastos de operación, tenemos la utilidad sobre flujo, EBITDA o UAIDA, dependiendo de si estamos de pronto utilizando la traducción de pronto en inglés o en español, utilidad antes de intereses, depreciaciones y amortizaciones, impuestos también, tenemos la depreciación y amortización, utilidad de operación, gastos y productos financieros, utilidad antes de impuestos y utilidad neta. Cuando hablamos de ventas, recuerde, es el dato que primero va a aparecer en el estado de resultados, va a estar en la parte de arriba, corresponde a los ingresos por ventas en el periodo determinado. Recuerden, son las ventas exclusivamente de la actividad operativa de la empresa o de la actividad a la que se dedica la empresa. Costo de ventas, el concepto se refiere, en cambio, a la cantidad que le costó a la empresa el artículo que estamos vendiendo, ya sea si nos dedicamos a la compraventa o si me dedico a la elaboración del producto. Utilidad o margen bruto va a ser la diferencia entre las ventas y costo de ventas. Es un indicador de cuánto se gana en términos brutos. El gasto de operación se va a incluir en este caso todos aquellos gastos directamente involucrados con el funcionamiento de la empresa. Algún ejemplo o algunos ejemplos de estos son los servicios que pagamos de luz, agua, renta, salarios, gastos administrativos, gastos de ventas o de marketing, la depreciación y la amortización, en este caso de los activos fijos. Si hablamos de la utilidad antes de intereses e impuestos, UAI o EBIT, se incluye otras fuentes de ingreso, en este caso, que es lo que vamos a incluir. Vamos a incluir aquellas que provienen de actividades que no son de la parte central del negocio o de la actividad normal del negocio. Un ejemplo de esto son los flujos de efectivos por inversiones financieras de la empresa. ¿Ya? La utilidad sobre el flujo, UAIDA o EBITDA, es frecuentemente, en este caso, que los analistas financieros calculen las utilidades de la empresa antes de los intereses, impuestos, depreciación y amortización. ¿Por qué hacemos nosotros como analistas financieros esta consideración? En este caso nosotros consideramos esto, ¿por qué? Porque cuando hablamos de depreciación, la depreciación, recuerde que es un valor que usted considera contablemente como un gasto de depreciación, para que usted en el futuro pueda comprarse otro activo de las mismas características. La depreciación es la pérdida paulatina del valor de un bien. Por ejemplo, cuando hablábamos de un vehículo, nosotros decíamos que la ley, en este caso el reglamento, el régimen tributario interno, me indicaba que la vida útil para ser considerada gasto deducible en el caso de un vehículo, ¿cuántos años tiene de vida útil este vehículo? 5 años. 5 años. Correcto. ¿Cuánto equivale eso anual? Equivale al 20%. Entonces, por ejemplo, si yo deprecio un vehículo por el método de línea recta, deprecio este vehículo que es a 5 años, a mí me va a tocar, en el caso de un vehículo que cueste $20,000, me va a tocar considerar como gasto de depreciación anual el valor de $4,000. Entonces, ¿qué pasa con esos $4,000 que yo estoy indicando dentro de mis gastos? Yo hago el estado de resultados y yo voy a poner el gasto de depreciación, voy a poner, en este caso, voy a poner $4,000, pero ese dinero realmente salió de la empresa. No salió, ese dinero nunca sale, ese dinero está todavía en la empresa, pero contablemente yo tengo que registrarlo, me permite eso la ley, ponerlo como un gasto, de esta manera pago menos impuestos, pero en la realidad ese dinero nunca salió de la empresa, ese dinero está dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, usted como administrador financiero o analista financiero, normalmente se utiliza o se calcula en el EBITDA y se considera estos valores para sumarlos. Por ejemplo, al valor que yo tengo, en este caso, de UAIDA. Profe, y hay un estándar que... ¿Perdón? Es que los contratos O sea, son a hay un año, estándar. ¿Cómo yo puedo Alex. determinar? Por ejemplo, usted me dice que algunas empresas lo declaran como para que no le cobren tantos impuestos. Por ejemplo, yo tengo una computadora. ¿Cómo hay un estándar que me dice, por ejemplo, que mi computadora sabe apreciar para yo poderlo registrar, o es algo que la empresa va calculando
no sé, por el año de uso del objeto, o hay un parámetro que me diga esto es lo correcto, porque yo fácilmente puedo decir, si yo compro una computadora Cirago y por depreciación se me caduca ahorita y pago menos impuestos, pero no sé si hay algo ahí, ese contrato por no el sé. año. Sí, por supuesto. La ley me permite, la ley, vuelvo y repito, yo les puse, incluso les indicaba en qué artículo estaba dentro del reglamento, la ley me da, bueno, me establece límites para yo poder considerarlo como gasto deducible. ¿A qué me refiero? Caso de vehículos, 5 años la vida útil, caso de maquinaria, 10 años, caso de edificios, puede ser 20, 30, 50 años, dependiendo de cómo esté considerado, y eso se considera desde el momento en que usted lo compra. En el momento que usted lo compra, supongamos que usted compró la computadora, Wanda. Usted compra la computadora y usted, desde el momento que la compra, comienza a reservar como un gasto de depreciación ese valor y registrarlo dentro de las operaciones de la empresa. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted lo compra, en este caso, dentro de enero del año 2020, usted ya tiene que ir provisionando cada mes ese gasto de depreciación de la computadora. ¿Ya? Una vez que se ha cumplido la vida útil, usted ya no debe de seguir registrando ese gasto. No sé si me hago entender hasta ahí. Por ejemplo, supongamos que usted tenía ese año, dentro del, vamos a hacer la hipótesis que es el año 2019. Usted tiene $100, tenía que pagar de utilidad. Usted había registrado ese gasto. Digamos que la suma total de ese gasto de depreciación dentro del año, la computadora le valió, por ponerle un ejemplo, $600. Usted lo que va a registrar como gasto de depreciación en este caso son $200. Entonces, de esa utilidad que usted tenía, tiene que restarle ese gasto que usted le permite la ley, ¿ya? Pero, por ejemplo, eso será para el año 1, el año 2 y el año 3. Supone que cumplido los 3 años de vida útil, usted ya no puede seguir utilizando ese valor de depreciación, de gasto de depreciación. Lo que tiene que considerar en este caso, Wanda, lo que le permite la ley. Usted puede depreciarlo en 3 años. Si usted considera que la computadora realmente usted la va a utilizar 5 años, usted la va a utilizar 10 años, entonces usted puede aplicarle un mayor, bueno, no un mayor porcentaje, un menor porcentaje, porque la computadora le va a durar más. No sé si me hago entender ahí. Por ejemplo, si hablamos de un 30%, en este caso, bueno, un 33%, estamos hablando de los $200. Supongamos que esa computadora que le valió 600, usted la quiere depreciar en 10 años. La ley se lo permite, usted lo puede hacer. Lo que usted no puede es depreciarla en menos tiempo. ¿Por qué? Porque si usted la deprecia en menos tiempo, usted va a aumentar sus gastos. ¿Me hago entender? Por ejemplo, si usted, esa computadora la quiere depreciar usted de pronto en 2 años, quiere decir que usted va a registrar un gasto del 50% cada año, pero eso no le permite la ley. ¿Ya? Si puede hacer usted en esa computadora depreciarla a 10 años, sí, por supuesto. Porque en este caso, usted va a registrar un gasto inferior. Al registrar un gasto inferior, ¿qué pasa? Pago más impuestos. Entonces, la ley sí me lo permite. No sé si quede claro hasta ahí, Wanda. Sí, claro, sí me quedó claro. Y si, por ejemplo, se me muere antes, la computadora murió. Ya, ¿tienes la cotización Puedo guardada? ponerlo así como que el 100% lo perdí. O se me quemó la empresa. Déjame buscarla ahí. Quizás para no pagar tantos impuestos. Ya viene dentro de otros gastos, por ejemplo, dependiendo de qué es lo que ha pasado realmente. Si se le ha perdido, se le ha dañado, definitivamente ese tipo de activos, entonces es algo extraordinario, algo que pasó. Entonces tendría que hacerlo registrar dentro de otros gastos, pero en todo usted tiene que tener, en este caso, la sustentación legal del caso. Por ejemplo, supongamos que usted quiere registrar la pérdida de mercaderías por robo. Entonces, si usted quiere indicar que hubo un robo de la mercadería, se supone que debe tener como constancia que la denuncia. ¿Ya? Entonces, son situaciones que usted tiene que tratar de tener la mayor cantidad de sustentos posibles para que contablemente no le afecte. Si en algún momento le quieren auditar, por ejemplo, ¿quién le auditaría en este caso? El Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué se consideró que fue lo que pasó dentro de la contabilidad? Entonces, hay una parte que dentro de los estados financieros, que no es un estado financiero en sí, pero son notas explicativas que hacen referencia a situaciones que se están ocurriendo, que se han registrado dentro de la contabilidad. Entonces, hay que registrarlo. ¿Ya? Listo, chicos, continuemos antes de que se nos acabe el tiempo. Ya estamos cerquita de que se nos acabe. Bueno.
Ahora, chicos, bueno, les indicaba en el caso del EBITDA, que se suele hacer, que se hace en este caso, al valor que teníamos de utilidad, le sumamos, en este caso, la parte de depreciación y amortización. ¿Por qué? Porque realmente no ha habido ninguna salida de efectivo. En el caso de Matute S.A., teníamos que la utilidad era de 10.4 millones. Déjenme mostrarles para que lo puedan visualizar. 10.4 millones. Usted puede ver aquí la utilidad de operación de la empresa es 10.4 millones. ¿Qué le vamos a sumar a esta utilidad operativa de la empresa? La depreciación y la amortización. En este caso, ahí tenemos 11.6 millones. ¿Ya? En este caso, que eso vendría a ser la UAIDA o EBITDA. Utilidad antes de intereses, depreciaciones y amortizaciones. Listo, chicos, lo que tiene que ver con depreciación y amortización son importes que de manera anual se aplican para disminuir el valor contable a los bienes tangibles que la empresa utiliza para llevar a cabo sus operaciones y me permite registrar un mayor gasto. Utilidad de operación se refiere a la diferencia que se tiene al restar las depreciaciones y amortizaciones al EBITDA. Indicamos, pues en este caso indica la ganancia o pérdida de la empresa en función de sus actividades productivas. Gastos y productos financieros son los gastos e ingresos que la compañía tiene, pero que no están relacionados de manera directa con la operación de la misma. Lo que yo les indicaba, si de pronto invertimos en acciones, recuerde que usted compra la acción un valor, si se cotiza un mejor valor en el mercado, en este caso hablaríamos de un ingreso financiero. Si me está pagando dividendos por esta inversión en acciones, también tenemos ingresos financieros. Por el contrario, también tenemos gastos financieros que son, por ejemplo, lo que usted paga por algún préstamo, el interés que está pagando, en este caso el préstamo, recuerden, solo es el interés, no es el pago del capital, no es el pago de la suma de interés y capital, que en este caso es el dividendo, es exclusivamente la parte del interés que usted paga. Si pagamos por mantenimiento de nuestras cuentas, ¿ya? Utilidad antes de impuestos, este concepto se refiere a la ganancia o pérdida de la empresa después de cubrir, sus compromisos operacionales y financieros. Impuestos, de acuerdo a lo que determina la ley, normalmente para el pago del impuesto a la renta es del 25%. Tiene que considerar alguna excepción que tenga que le permita, en este caso, que le permitan las leyes tributarias. Y por último tenemos la utilidad neta, que es la ganancia o pérdida final que la empresa obtiene resultante de sus operaciones después de los gastos operativos, financieros y pago de impuestos. ¿Qué me permite el estado de resultados? Me permite realizar una evaluación precisa de la rentabilidad, medir el desempeño de la empresa, lo que usted puede medir, compararlo con años anteriores, y determinar qué tal está haciendo el desempeño de la misma. Si de pronto estamos teniendo un mejor desempeño que el año anterior, o que de pronto usted venda menos, pues repito, pronto vendimos menos, pero también tuvimos menos costos. En general, estoy teniendo un mejor desempeño. Si estoy obteniendo, bueno, en este caso, tenemos un mejor conocimiento para determinar la repartición de los dividendos, podemos estimar los flujos del efectivo, al poder realizar proyecciones de las ventas de una manera mucho más precisa, utilizando el estado de resultados como base. Recuerden, haga un seguimiento mensual, haga un seguimiento quincenal, no espere a fin de año para poder hacer un seguimiento, ya que usted, de acuerdo al seguimiento que está haciendo, puede determinar, en este caso, momentos o temporadas que de pronto son mejores para las ventas. Por ejemplo, dependiendo del giro del negocio, usted va a tener momentos en que las ventas van a ser mucho mejores. Por ejemplo, si hablamos de cocinas, refris, lavadoras, lo que es denominado línea blanca, ¿en qué temporadas es mejor la venta o son mejores las ventas? Black Friday. Black Friday es una opción, correcto. Pero Black Friday realmente nosotros tenemos Navidad. mejores ventas de todo tipo de artículos, porque todo el mundo hace promoción. Podría ser En el Día de la Madre también, a veces como que ahí. Correcto, en el Día de la Madre, como dice Nicole. Aunque realmente eso no debería ser así, porque a veces se supone que es el Día de la Madre y a veces ¿qué le regalan? Le regalan que una lavadora, una cocina, una Mi refri. mamá me tira el sartén en la Pero cabeza. exactamente, cuando debería darle algo que sea exclusivamente para su mami. Regálele un viaje, regálele una sesión de spa, regálele una joya, un vestido, zapatos. No le salga a regalar una cocina, una refri. Eso es para todos, pues. Pero eso pasa realmente, como dice Nicole. Normalmente el Día de la Madre más demanda hay de productos de línea blanca. ¿Ya? Entonces son cosas que se dan. Si hablamos de una juguetería, ¿cuándo hay mejores ventas?
Día de los niños, diciembre. Navidad. Navidad, el Día de los Niños, correcto. Si hablamos entonces de pronto de venta de ropa, camisas, blusas, pantalonetas, zapatos, Todo el año. todo el año, pero exclusivamente de pronto se van a incrementar las En ventas. Navidad. Fin de año, cuando son las fiestas de su cantón, de su provincia, dependiendo de donde usted esté. Por ejemplo, chicos en Guayaquil, de pronto en julio, en octubre. De pronto en Milagro las cosas son en septiembre. Entonces, va a depender de las actividades de cada cantón también. Las ventas van a tener un repunte en esas fechas. Las ventas de vehículos, ¿cuándo repuntan? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que en abril, cuando reciben el Sí. décimo. Sí, el décimo. Algo así. Correcto. Algo reciben ahí. Exactamente. Vamos a definir qué es lo que reciben. Chicos, eso tienen que acordarse ustedes. Cuando hablamos de décimos, decimocuarto, en este caso, marzo y abril. ¿Ya? Decimocuarto, recuerden, también conocido como bono escolar, en el caso de la región costa. En la sierra se paga agosto-septiembre. Decimotercero, ¿cuándo lo recibimos? Lo recibimos en el mes de diciembre, ¿ya? Que también se dice bono navideño. Ese es el decimotercero. Si hablamos de utilidades, las utilidades se calculan hasta marzo y se pagan máximo hasta abril. Esa es la que me indica Nicole. Correcto. Normalmente en las utilidades hay mayores compras de vehículos porque las utilidades en muchas empresas son elevadas. Entonces, por ejemplo, hay empresas como de pronto Claro, que pagaba a sus trabajadores de utilidades 8.000, 10.000, 12.000, 14.000. Si usted tiene carga, se incrementaba tal vez hasta 20.000. Otro ejemplo de pronto podría ser en este caso Holcim, Cervecería Nacional, también paga muy buenas utilidades. Pronaca paga buenas utilidades. Nicovita aquí en Milagro paga muy buenas utilidades. Entonces, probablemente en esas temporadas se compren de pronto mayor cantidad de vehículos porque la gente o las personas, los empleados, al recibir un valor fuerte, de pronto deciden darlo como parte de pagos para la adquisición de un vehículo. O de pronto son tan buenas que se compra el carro contado. ¿Ya? Podemos identificar en qué parte de los procesos se están consumiendo más recursos económicos. Como podemos ver que tenemos los gastos administrativos, de ventas, gastos financieros. Nosotros podríamos determinar, siendo algún tipo de análisis, en cuál de estos rubros, o de pronto en mi costo de ventas, estoy destinando la mayor cantidad de recursos. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un análisis, en este caso, del estado de resultados, podríamos tomar como un 100% las ventas y cada rubro, ya sea de costo de ventas, gastos administrativos, gastos financieros, sacarlo como un porcentaje. De acuerdo al total que usted tenga ahí, en este caso, divídalo para el 100% para ver el que usted tuvo de ventas brutas y usted puede determinar de pronto en cuál de estos está teniendo de pronto un mayor gasto. ¿Ya? A ver, chicos, 5 minutitos más. Dentro del estado de resultados, proporciona información muy útil relacionada con la rentabilidad del negocio de una empresa y la manera en que se relaciona con el valor de las acciones de estas. Una razón de rentabilidad que podemos de pronto determinar es el margen de operación. Este revela cuánto gana una compañía antes de intereses e impuestos. En este caso vamos a utilizar la utilidad operativa, utilidad de operación, y vamos a dividirla para las ventas totales para calcular el margen de operación. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer, chicos? Bueno, van a hacer en la siguiente diapositiva. Tengo un trabajito que tienen que hacer. Algo más que les acoto acerca del margen de operación es que comparar los márgenes de operación, podemos hacer comparaciones entre empresas de la misma industria, de manera que yo pueda determinar la eficiencia relativa de las operaciones de cada una de ellas. Por ejemplo, yo quisiera comparar CNT con Claro, quiero comparar CNT con Movistar, puedo irme a la parte de hacer el cálculo del margen de operación para determinar quién tiene una mejor rentabilidad. ¿Ya? Pero no siempre me va a indicar tampoco que exclusivamente quien tenga el valor más elevado tuvo una mejor rentabilidad. Por ejemplo, ahí me da un caso de Neymar Marcos, quien tuvo un margen de operación de 9.8, mientras que el de Walmart, en cambio, fue de solo 5.9. Esto no quiere decir que Walmart ha tenido una eficiencia en el manejo de sus actividades operativas. De pronto tiene que ver con la estrategia que ofrece Walmart, o la estrategia de ventas que tienen ellos, la cual consiste realmente en vender grandes volúmenes de mercadería a precios mucho más bajos, de manera que ellos realizan muchas más ventas. Ellos tienen en promedio
80 veces más ventas que lo que tiene Network Marcus. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer, chicos, con respecto a Matute S.A.? Este estado de resultados, ustedes me van a calcular, en este caso, la utilidad por acción y dividendos por acción para el año 2018. Van a considerar que existen en el mercado 1.8 millones de acciones y que se estableció que el 50% de la utilidad neta se va a pagar en dividendos y el restante, obviamente, utilidades retenidas. Van a hacer el cálculo de cuánto será la UAIA, utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Es Y la misma, profesor. ¿Mande? Es la misma utilidad, 2.0 millones. No, es 1.9, pero no se preocupe, eso ya lo tiene usted en su material, en modo, que lo puede ver dentro del material, de la carpeta, y ahí lo puede descargar, si que de pronto, como me indicaba Wanda, no se alcanza a visualizar. En este de aquí yo sí lo veo que está un poco más abajo. De pronto a lo que se proyecta en la pantalla de Zoom, no se alcanza a apreciar la parte final. Ahora, van a calcular UAIDA y van a calcular el margen de operación, ¿ya? Entonces, chicos, hagan ese trabajo, o realmente eso es para su hora sincrónica. Aquí nos estamos viendo el día viernes. Cualquier duda, pregunta, me indican, ¿ya? Listo, chicos, pasen bien, cuídense. Si tienen alguna duda, indíquenme, no hay ningún problema. Pase bien, profe, gracias. Chao, chicos, chao, pasen bien, cuídense. Chao. Profe. Chao. Chao.